Amigos de Archivo Digital, es un gusto, un placer, la verdad nos sentimos muy honrados de esta oportunidad que nos da Rafael Moreno Valle. Él es un escritor, ya nos está metiendo gol a quienes nos dedicamos, somos comunicadores y nos dedicamos a rayonear y garabatear en medios impresos y demás. Pero qué bueno que Rafael Moreno Valle nos diga las realidades desde su punto de vista y vaya con la experiencia que trae encima de qué está sucediendo, que nos deja muy confundidos. Tenemos en la idea un país muy confundido, ya no sabemos a quién creerle, volteamos a Dios y ya creo que hasta Él se está escondiendo. La pregunta es esta, ¿no? Bueno, partamos. ¿Quién es Rafael Moreno Valle? ¿De dónde viene? ¿Es del Popol Vuh? ¿Es del Calmeca? ¿Es de los ricos, de los pobres? ¿De dónde viene? ¿Qué origen tiene Rafael Moreno Valle? Bueno, es parte de lo que comparto, Jesús, en este libro, La Fuerza del Cambio, en donde mi bisabuela, y para mí es motivo de orgullo, fue una mujer humilde que venía del municipio de Tulcingo de Valle, se casó con un militar, se fue a vivir a Atlisco y quedó viuda con 8 hijos. Cuando el más pequeño tenía 12 años. Y parte de lo que señalamos en el libro como la fuerza del cambio es cómo una mujer ante la adversidad, en vez de doblegarse, se creció junto a todos sus hijos y sus hijas, porque en aquel tiempo no había universidad en Atlisco, mucho menos en Tulcingo. Yo cuando fui gobernador construí en los dos lugares, pero bueno, en ese tiempo implicaba mandar a los jóvenes a Puebla o a la Ciudad de México, y ella junto a los hijos y a las hijas les dijo: a partir de la próxima quincena cada quien va a aportar, porque le vamos a dar al pequeñito las oportunidades que ustedes no tuvieron. Y gracias a eso mi abuelo pudo estudiar en la Ciudad de México, llegó a la secundaria, a la preparatoria, entró al Colegio Médico Militar, se fue a Estados Unidos a hacer su residencia en Luisiana, regresó, llegó a ser general del Ejército Mexicano, director del Hospital Militar, senador de la República, gobernador de Puebla y secretario de Salud del gobierno federal. Es decir, para mí fue un ejemplo cómo la mujer decidió que origen no tendría que ser destino, y mi abuelo supo aprovechar la oportunidad y pudo crecer al máximo de su potencial. Mi abuelo me dejó un ejemplo y nos dejó una herencia a toda la familia, y su herencia fue un apellido limpio. Él, después de haber ocupado los cargos más importantes a nivel nacional y estatal, a los 82 años, por el prestigio que había adquirido como un hombre honorable, lo invitaron y fue presidente de la Cruz Roja Mexicana, una de las instituciones más nobles que hay en el país. Y ese tipo de legados para mí son importantes porque te van formando, Jesús. No es solamente, y viene también en el libro, mi preparación académica, sino el ejemplo. Otro ejemplo importante para mí fue el de mi padre, que siendo hijo de un secretario del gobierno federal, en los 60 hubiera podido conseguir cualquier trabajo, hacer cualquier negocio, y él decidió abrirse camino por sí mismo. Se fue a vivir a Estados Unidos, allá estudió su maestría en administración de empresas en Nueva York y entró a trabajar a un banco, a Citibank, y no regresó a México hasta que no había terminado la carrera política de mi abuelo. Y cuando regresó fue el primer director mexicano de Citibank en México. Antes siempre mandaban americanos a ocupar esa responsabilidad. A partir de que mi padre fue director, todos los demás que han seguido fueron mexicanos. Y mi padre es un empresario muy exitoso, pero también un hombre con gran sentido social. Destina muchos recursos y tiempo a la filantropía. Ha participado en diferentes fundaciones, presidido muchas de ellas, como por ejemplo la de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde recibió la medalla al mérito universitario, y actualmente preside la Fundación Río Arronte. Entonces, ahí tienes ejemplos de cómo bien arropado en el sector público o en el sector privado puedes contribuir a la construcción de un mejor país. Fíjate, Rafael, yo veía en tu libro, tú narras pues, las diversas vivencias y demás, pero llama la atención el trabajo. En una entidad federativa, que podemos decir Puebla, pues, está cerquita de la capital del país, ¿qué le falta, no? A la mano todo. Pero sin embargo, en una entidad del país se puede transformar, se puede generar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser parejos, ese piso parejo, para que el progreso, el avance,
lo que se vaya generando, sea para todos. ¿Qué propones? ¿Un cambio a fuerzas en esa fuerza del cambio o qué estás proponiendo? El cambio que yo propongo tiene que construirse con algunas premisas básicas. La única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. No se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. Ahora, ¿cómo vas a generar riqueza? Para mí, detonando el potencial que tienen las diferentes regiones del país. Creo que un gran error que se ha cometido durante décadas es enfocarnos en los promedios nacionales en términos de indicadores. Es decir, el Producto Interno Bruto lo ves a nivel nacional y puedes decir, es insuficiente el crecimiento para poder asimilar a todas las nuevas generaciones que se integran a la fuerza laboral, pero eso me parece insuficiente para entender las dinámicas regionales. Por ejemplo, el crecimiento del PIB en Aguascalientes es exponencial y el crecimiento del PIB en Tabasco es negativo por la situación del sector energético. Si tú ves el crecimiento del turismo a nivel nacional, pues obviamente se ha aprovechado el que nuestra moneda se devaluó, que México se vuelve el destino más económico para los extranjeros, pero fundamentalmente el crecimiento está en destinos de sol y playa como Cancún, Quintana Roo, como Los Cabos, pero no ves un desarrollo y un crecimiento exponencial en Colima, que es un destino de sol y playa con un gran potencial turístico, de tal suerte que necesitas más bien hacer el análisis y decir dónde están las áreas de oportunidad de desarrollo turístico, y Colima sin duda sería una de ellas. A mí me hubiera encantado cuando fui gobernador de Puebla tener, aunque fuera una de las playas más modestas que tuvieran aquí en Colima, y te aseguro que hubiéramos detonado un gran potencial. No lo teníamos, cada quien aprovecha sus ventajas competitivas. Nosotros pasamos de un pueblo mágico a 9 pueblos mágicos. Cuando fui gobernador construimos museos, construimos atractivos turísticos como la rueda de observación, como el teleférico, 15 museos que construimos o remodelamos, y gracias a ello duplicamos el número de visitantes, duplicamos la estadía promedio y aumentó 120%, según Datatur, del gobierno federal, la derrama económica por turismo. Es decir, ahí está la muestra de cómo se tendría que trabajar. Si tú ves, Jesús, el promedio nacional en términos de PIB per cápita, pierdes la perspectiva de lo que sucede. Desgraciadamente, si tú comparas el Producto Interno Bruto per cápita en Nuevo León con el Producto Interno Bruto per cápita en Chiapas, pues pareciera que hablas de dos países diferentes. Y si hablas de inseguridad, puedes observar que ha habido un incremento en la incidencia delictiva a nivel nacional. Sin embargo, hay estados como Yucatán que están muy tranquilos, estados como Colima, que si lo ves en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes, pues vive una situación muy compleja. Por lo tanto, necesitamos entender las dinámicas, los retos y las áreas de oportunidad a nivel regional para poder traer el desarrollo a nivel nacional. Ahora, Rafael, yo regreso, está confundido ahorita la gente, sobre todo un ciudadano que va y vota, porque ya no sabe qué hacer. Ya los partidos políticos no necesariamente le están llenando el ojo. Sus pleitos internos le generan una inconveniencia. Los partidos independientes menos los candidatos independientes. ¿Qué va a suceder 2018? Vamos a ver en la boleta a Rafael Moreno Valle, no lo vamos a ver. Podemos en un momento dado decir, se va a ilusionar la gente en ver que efectivamente llegue alguien que sabe hacer las cosas. Mira, yo te diría, Jesús, por supuesto que cuando se den los tiempos y cuando se abran los procesos, haré todo lo que esté en mis manos para estar en esa boleta y para cambiar este país. Pero por supuesto, creo que debemos analizar nuestro sistema democrático. Creo que es deficiente. Creo que efectivamente, como bien comentas, mucha gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos, que la gente está cansada de la corrupción y de la impunidad, que quieren ver que se haga justicia en los casos en donde ha habido desfalcos millonarios, en donde se ve a la luz de cualquiera como un servidor público de pronto cambió su nivel de vida sin jamás haber tenido una participación en el sector privado. Pero más allá de eso, creo que hoy desgraciadamente el sistema político requiere un cambio profundo. Idealmente, el poder transitar hacia una segunda vuelta
como lo hacen países democráticos. Francia es un buen ejemplo. Tú imagínate que la elección de Francia en la primera vuelta se hubiera llevado a cabo con las leyes electorales de México. No. Le Pen hubiera salido a decir que le robaron la elección, que hubo fraude, que había polarización, toma de calles y demás. Y Macron hubiera ganado con 24% de la votación, que si quitas el abstencionismo se convierte en 16%. Con eso no puedes gobernar, con eso no puedes lograr que las reformas que propones se aprueben en el Congreso. Al haber una segunda vuelta, Macron tuvo la oportunidad de poder construir un amplio frente con distintas fuerzas políticas, tomar sus propuestas, encontrar una agenda de coincidencias que le permitió obtener el 65% de la votación en la segunda vuelta. Y el populismo se vio reducido a su justa dimensión, una minoría significativa, pero una minoría al fin y al cabo, que en una polarización de partidos, una minoría puede acabar llegando al poder con propuestas que hagan daño al país. Y por eso confío en que los legisladores puedan llevar a cabo estos ajustes, y de lo contrario, aquí en el libro platico cómo construimos una alianza del PAN con el PRD, con Nueva Alianza y con Movimiento Ciudadano, que nos permitió definir un proyecto de cambio en campaña, ofrecerlo a los ciudadanos y después implementarlo desde el gobierno del Estado. Pero al 2018 alcanzamos los mexicanos a tener alguna satisfacción de movimiento, de transformación, de eso que tú llamas fuerza de cambio. Bueno, creo que desgraciadamente hoy observas que todos los indicadores van al revés. La inflación, puras malas. La inflación ha sido pues, la más alta en muchos años, y eso implica que la gente gana lo mismo, pero que las cosas cuestan más, y que obviamente pierdes poder adquisitivo. Vemos estados como Colima, en donde urge que haya industria, urge detonar el potencial turístico, porque la mayor parte de la gente desgraciadamente trabaja en el sector público, en los municipios, en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, en el magisterio, algunos en servicios, pero me parece que para jóvenes en este estado hace falta nuevas opciones, nuevas oportunidades para salir adelante. Y el potencial está ahí, Jesús. Si yo no viera el potencial en nuestro país, pues ni de loco estaría yo pensando en la presidencia de la República. Es decir, si no encontrara que ahí hay oportunidades de atraer inversiones, de traer turistas, de generar empleos, de traer desarrollo en las diferentes regiones, porque así como te hablo de Colima, México es un país rico, y desgraciadamente por una mala administración somos un país con muchos pobres. Simplemente el que seamos un país productor de petróleo, que importa gasolinas, un país productor de petróleo que importa petroquímicos, quiere decir que estamos desaprovechando la riqueza que tenemos, particularmente en el aspecto de recursos naturales. Pues yo te agradezco, Rafael Moreno Valle, esta oportunidad que nos diste aquí para transmitir a través de nuestro portal, que es Archivo Digital Colima, pues esto que seguramente permeará hacia nuestra audiencia y sabremos de qué se trata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Buenas tardes.